pues dar inicio a la reunión. Queremos pues como darles la bienvenida pues a todos los representantes tanto del municipio como de la institución educativa, los estudiantes, la comunidad en general pues que nos acompañan a través de los grupos base comunitarios y los grupos bases educativos. Vamos a dar inicio. Queremos pues como hacer como un pequeño introducción pues como al proyecto, para luego dar pues como mostrarles un poco los resultados que llevamos hasta este momento, para finalizar luego con unos grupos base, unos foros, perdón, un grupo base no, un foro, un grupo focal, ¿cierto? Vamos a hacer unos grupos focales donde vamos a responder pues como algunas preguntas y bueno pues les damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Entonces, ¿me escuchan así? Es que a mí no me gustan los micrófonos, la verdad, me aterra, pero queremos... Un poquito fuerte. Ah, bueno, yo hablo más duro, ¿así? Sí, listo. Entonces, nuestro proyecto pues se llama Programa de Prevención Selectiva e Indicada para Jóvenes Experimentadores de Sustancias Psicoactivas en el municipio de Itagüí, Antioquia, Colombia. Este proyecto se viene desarrollando desde el año pasado, desde mayo 25. Vamos a estar con ustedes, pues vamos a estar con la comunidad hasta el 27 de mayo. El proyecto como tal es implementado por la UNODC, es financiado por la Unión Europea, lo coordina Mindefensa ¿cómo le dicen? Colombia. No, el proyecto del municipio no, de Colombia con Prosperidad para Todos, en este momento es por un nuevo país ya. Eso, entonces, no sabía cómo decirlo, como presidencia, sí, hablemos de presidencia. El del nuevo cuatrenio El nuevo cuatrenio con presidencia. Este proyecto como tal es diseñado y ejecutado por la Corporación Surgir y lo acompaña y apoya la Alcaldía de Itagüí y la Gobernación de Antioquia. Vamos a hablar, como les decía al inicio, vamos a hablar un poquito sobre los avances y queremos pues como hacer un pequeño paréntesis contándoles un poquito de qué se trata el proyecto. El proyecto como tal, su objetivo general es generar opciones para la superación y mitigación de problemáticas asociadas al consumo, a consumos experimentales y de alto riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes del municipio de Itagüí a través de acciones formativas, de inclusión social y empoderamiento comunitario. El proyecto tiene 3 objetivos. Estos 3 objetivos, el primero corresponde a un trabajo diagnóstico que se realiza en el barrio San Gabriel a través del grupo base comunitario. Este diagnóstico se alimenta, se utiliza la estrategia CIDIES y se va alimentando de manera constante. Se va evaluando, se va digamos, transformando a medida que se va desarrollando pues, el proyecto. El segundo objetivo corresponde a todos los procesos de inclusión, formación y gestión del riesgo. El tercer objetivo pues, buscamos aportar a la generación de políticas públicas. Esos 3 objetivos, pues esas acciones son las que corresponden a los objetivos. Como tal, nuestro proyecto tiene 2 componentes, uno comunitario y uno educativo. El componente comunitario se realiza un diagnóstico, como le decía al inicio, se hace un diseño y una construcción de un plan comunitario a través de un grupo base que ya llevamos 7 meses trabajando con él. Se hace un trabajo de fortalecimiento de redes de apoyo, tanto familiar y comunitario, se viene haciendo, pues el cuarto elemento es la vinculación de jóvenes consumidores a oportunidades de desarrollo social y se hace todo el tema de gestión del riesgo. Ya más adelantico vamos a tocar como cada uno y les vamos a contar qué se ha venido haciendo de acuerdo a esto. Ya el componente escolar pues, se inicia también con un diagnóstico de factores de riesgo. Al inicio del proyecto se hizo una línea de base
La línea de base es como una fotografía donde se evidencia cómo se encuentran esos factores de riesgo y factores de protección, ¿cierto? En esos factores de riesgo se incluían todo el asunto familiar, las relaciones, el ambiente escolar, la sexualidad, el ambiente en el colegio, el asunto del consumo, que podríamos hablar un poquito más adelante. Dentro del programa del componente escolar tenemos el programa de transversalización curricular, que es la estrategia Reto Más. Con ella hemos venido realizando, pues se capacitaron los docentes y se ha venido pues implementando dentro de la institución. Además, se realizan actividades formativas según los riesgos específicos identificados. Esto es de acuerdo a la línea de base, se hacen todas unas actividades, unos talleres, unas actividades formativas dentro de la institución. Añadido a esto, pues tenemos la orientación y consejería a jóvenes que están en alto riesgo de consumo o que están en consumos experimentales. Se hace remisión y seguimiento a casos que se han identificado y pues se hace esa remisión a las redes de recursos comunitarios e institucionales que se han identificado dentro de la comunidad. Añadido a esto, hacemos un grupo de apoyo dentro de la misma institución donde se trabaja con estos adolescentes identificados. Bueno, buenas tardes para todos. Yo sí voy a tener que utilizar el micrófono porque un poquitico dolor de garganta. Entonces, espero que me escuchen bien. La idea es un poco hacer esta presentación algo dinámico. Creo que para nosotros es importante, sobre todo la gente adulta que está aquí a nuestra compañía, ver bastante jóvenes dentro de la exposición, y es precisamente el carácter dinámico que le queremos presentar dentro de la exposición, por una simple razón, porque es que no podemos entender el desarrollo de nuestro proyecto sin la participación de los muchachos. Entonces los muchachos, inmediatamente que podamos poner en palabras de ellos cómo han intervenido dentro del proceso y cómo lo están visualizando, vamos a encontrar muchas más dinámicas para poder afrontar las preguntas y las dificultades que se nos vienen ahora en adelante. Lo que mi compañero decía sobre el diagnóstico CIDIES es una estrategia que nosotros utilizamos para extraer información de la comunidad y también del sector educativo. Aquí les vamos a presentar lo que hemos hecho desde el 2014 hasta lo que llevamos de este año. El CIDIES se compone de 8 categorías, las podemos leer: identificación de los líderes locales, el análisis de fracasos, la historia de la comunidad, los elementos sociológicos, los temas generadores, los mitos y los conflictos de base de la comunidad. Básicamente, ¿para qué es esta estrategia? Para identificar cómo podemos intervenir estratégicamente, como se dice, los factores de riesgo que identificamos dentro de la comunidad. Pero se preguntarán, bueno, entonces dentro de la comunidad hicimos un diagnóstico que fue una encuesta que realizamos el año pasado. Ese también hizo parte del muestreo para poder identificar en qué situación se encontraban los jóvenes de la institución educativa Esteban Ochoa. Entonces vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que hemos encontrado. Anteriormente, dentro de los grupos que desarrollamos, visualizábamos que el estigma generalizado del territorio, en este caso San Gabriel, 19 de abril, es un estigma que todavía persiste un poco el factor violento, el factor consumo, el factor, un poco, el factor que no es violento, es excluyente. El 19 de abril, la estigmatización, el 19 de abril, cuando tú te paras en el barrio San Gabriel, vos físicamente no lo percibís, ¿cierto? Entonces físicamente se percibe que no está, entonces cuando no está las cosas no son básicamente percibidas. ¿Cuál es la representación social que se tiene, por ejemplo, sobre el consumidor y el espacio físico? El espacio físico es importante porque nos da a entender quién lo dinamiza. Ejemplo, en la sede número 2 de la Esteban Ochoa, abajito queda un parquecito. El parquecito se piensa que es un espacio público para el disfrute y el goce. En muchas ocasiones, lastimosamente, se han dotado de otros sentidos y otros contenidos, que los estemos recuperando, por ejemplo, con las dinámicas que hoy desarrollamos en la institución y que hoy en presencia nos acompaña Margarita, la coordinadora de la sede 2, es también presentar otro tipo de alternativas a los espacios que estamos interviniendo. Entonces, aquí traemos un ejemplo del diagnóstico base. Dice,
yo no juego en la cancha porque está llena de marihuaneros, ¿cierto? Entonces el hecho de señalizar el espacio físico también señala el tipo de habitantes que lo hacen. Entonces cuando usted, por ejemplo, incide directamente en que, bueno, yo no consumo, pero si yo me hago en ese espacio, la comunidad me va a empezar a señalar inmediatamente. ¿Por qué? Porque está construido socialmente que ahí solamente habitan los marihuaneros. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Si tenemos este diagnóstico, vamos a hacer una intervención en el espacio para ir paulatinamente cambiando la imaginaria, que fue lo que hicimos, ahorita le contamos, el año pasado con una actividad en el 19 de abril. Uno de los temas sociológicos importantes es ver cuál es el tema económico particular de las familias del 19 de abril y del barrio San Gabriel. Aquí nos encontramos con datos precisos de la Subsecretaría Socioeconómica del municipio de Itagüí, que el ingreso promedio por persona del barrio San Gabriel y 19 de abril es de 16.900 pesos diarios. Entonces haga la cuenta, ¿qué podemos acceder con esta plata? Por ejemplo, para una familia, una persona, no contamos los menores de edad. Un padre o una madre pueden tener 3 o 4 hijos menores de edad, ¿cómo los podemos dividir diariamente? Y el total de los estudiantes del PEI, que de aquí sacamos la información, el 88% son de estrato 2. Entonces estos datos duros, que a la vista parecen ser un poco vulnerables para la comunidad, nos permiten también identificar cómo podemos hacer una intervención desde el factor económico, cómo entendemos las realidades, cuál es la incidencia que hay entre poco recurso económico con consumo, poco recurso económico con no proyecto de vida, poco recurso económico con no tener unas condiciones físicas y intelectuales para aprender, por ejemplo, dentro de la institución educativa. Bueno, aquí hay una relación ya, entonces tenemos un estigma sobre el espacio, pero también tenemos un estigma sobre la persona. Entonces, básicamente, ¿cuál es el estigma de la persona? Es que están generando estereotipos, unos encasillamientos sobre el consumidor. ¿Cómo es? Que se viste así, que habla así, que va a este lugar, ¿cierto? Entonces ese encasillamiento no nos permite reconocer en esa persona que, aunque no sea consumidor o bien sea consumidor, también es una persona y merece dignidad y respeto, ¿cierto? Y que como persona se le debe tratar. Entonces cuando ya hay un contenido de señal dirigido hacia alguien, ¿cierto? Por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su forma de ser, lo estamos paulatinamente excluyendo de la sociedad. La pregunta sería, ¿en qué incide la exclusión? En el consumo o en la vulnerabilidad de la persona. Bueno, aquí hay unos conflictos de base bastante delicados, son cosas que uno normalmente percibe, pero la pregunta sería, bueno, ¿y cómo eso influye directamente en construir una comunidad, como su nombre lo dice, una comunidad progresista, propositiva, que reconozca a los otros como seres humanos, en donde se encuentre la iglesia cristiana y la iglesia católica sin ningún problema, ¿cierto? O sea, ¿cómo construir ese tipo de comunidad? Vemos que la mala convivencia y la poca tolerancia hacia la diversidad es una grave consecuencia para el estigma de la comunidad. El no respeto por las creencias religiosas, el no goce de espacios públicos. Itagüí, lastimosamente, tiene un problema muy grande en todo su territorio, y es el poco acceso a los espacios para el goce y el disfrute. Me refiero, por ejemplo, a parques, a canchas. Ustedes ven que nuestro municipio está muy construido y es urbanamente muy poblado, bastante poblado. Lo que hace que, por ejemplo, para una cancha hayan aproximadamente 2.000 personas, ¿cierto? Que por cada cancha sean 2.000 personas. Entonces, lastimosamente no hay un goce. Y aparte de eso le metemos que la cancha ya tiene un contenido de estigmatización. ¿Por qué? Porque allá van a jugar solamente los marihuaneros, ¿cierto? Entonces, ¿para qué voy a ir a jugar a la cancha? Entonces, lo que hace que el municipio no tenga un goce como tal y la gente tenga que salirse de las lógicas propias del municipio, entonces irse para Medellín, irse para Envigado, irse para Sabaneta, porque allá hay otros espacios más, entre comillas, agradables. Esto es una problemática a nivel nacional, y es que los señores de la tienda no tienen ningún problema en venderle media aguardiente, un paquetico de cigarrillos al niño, ¿cierto? Al adolescente, independiente, pues, que sea menor de edad,
y que el papá se lo haya enviado a comprar. Hay una percepción también de riesgo. ¿Por qué? Porque mire que la misma cultura en la que estamos inmersos nos está incitando desde tempranas edades a que consumamos, ¿cierto? Es el papá el que le dice al niño: no, mi amor, hágame el favor y me compra media aguardiente que hoy voy a tomar aquí en la casa, ¿cierto? La pregunta es, eso no es una forma de decirle al niño cuándo va a empezar a beber, pues, ¿cierto? O lo mismo con el cigarrillo, cuándo va a empezar a fumar. Y después los niños toman esas lógicas y entran en un conflicto paternal bastante fuerte. Hay una percepción bastante prolongada sobre los líderes, sobre todo comunales. ¿Cuál es la percepción? De que son politiqueros, de que se roban los recursos, de que son malos líderes porque se dejan vender y que las dinámicas propias del barrio no tienen ninguna incidencia sobre ellos, ¿cierto? Piense, por ejemplo, que el presidente de la Junta de Acción Comunal que lleven 10 años, ¿cierto? O 12 años. ¿Qué significa eso para la participación, por ejemplo, de los jóvenes en esas lógicas comunitarias? Bueno, ahora hay unos factores históricos que también tenemos que resaltar. Por ejemplo, nosotros los jóvenes que somos de la comunidad no logramos percibir muchas cosas, sobre todo por su proceso histórico, que nos pueden ayudar a identificar. Doña Luz, por ejemplo, me puede ayudar con esto, el espacio que hoy está privatizado ahí por EPM, la empresa pública, esas torres de energía que hay en el barrio San Gabriel, que antes se le denominaban el Peladero, ¿cierto? Que era un espacio al aire libre bastante grande donde la gente de San Gabriel, parte de toda esa comunidad, llegaba a jugar allá, a disfrutar los fines de semana, a jugar los torneos de fútbol, que cuando en los años, finales de los años 90 privatizaron eso, nos decía un líder de la comunidad, se perdió una generación, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es la diferencia? De que la gente que jugamos en ese espacio, por lo menos le puedo decir que el 80% son padres de familias responsables y que no tienen problemas, por ejemplo, graves como los tiene, por ejemplo, esta generación. Entonces, hay una incidencia bastante indirecta entre los procesos históricos para poder entender qué es lo que nos sucede hoy. Bueno, esto lo vamos a tocar ahorita. Como bien saben, dentro de nuestra propia comunidad educativa hemos formado unos grupos base, ¿cierto? Aquí hay representantes. Esto es precisamente para poder dinamizar las lógicas de la institución, por una simple razón, porque nosotros podemos tener una idea, pero necesitamos que nos ayude a materializarla, porque nosotros tenemos un lenguaje, pero el de los compañeros es más llamativo para los demás, ¿cierto? Eso es una lectura breve del contexto que nos permite analizar cómo podemos identificar un mejor empoderamiento. Aquí hemos buscado un logro bastante interesante en el proyecto, sobre todo en la comunidad, y es entender de que el consumo de sustancias psicoactivas no es un problema de la persona que lo consume, sino un problema comunitario y un problema social, por una sencilla razón, porque cuando yo, aunque no consuma, ¿cierto? Supongamos, salgo con una persona que consume prolongadamente alcohol, estoy con ella, si yo no haya consumido, esa persona me pone en riesgo a mí porque cuando está borracho la por poner problema, ¿cierto? Entonces es una forma directa de decir, bueno, esto es parte de todos, y como comunidad también podemos plantear alternativas para superar. Ahí va también lo del estímulo. Aquí lo de la participación de la comunidad ha sido bastante interesante porque se ha dinamizado, y ahorita vamos a ver en las nuevas lecturas de lo que venimos en el 2015 cómo la representación, sobre todo de los jóvenes, nos ha permitido identificar las nuevas formas de liderazgo, ¿cierto? Que van precisamente en contravía de lo que veníamos desarrollando ahorita, un presidente de más de 12 años en una Junta de Acción Comunal. Ahora los hallazgos significativos propios del 2015, esto no es que sea pues del 2015, sino que dentro del 2015 pues lo fuimos identificando. En los programas de transversalización dentro de la institución educativa sí son efectivos. ¿Qué es un programa de transversalización? Vamos a poner un ejemplo con lo que hacemos en Reto Más. El Reto Más, un ejemplo que lo pongo porque me parece bastante sencillo y práctico. En el área de matemáticas, en el tercer periodo del grado séptimo se va a dar probabilidad.
ese tema, ¿cierto? Y en el tema de probabilidad, lo que nosotros le proponemos al docente es que no dé temas que puedan ser, entre comillas, banales, sino que lo oriente básicamente a construir un modelo en donde la persona también, aparte de que haga el ejercicio, se piense sobre su realidad. Entonces, el ejemplo es, ¿cuál es la probabilidad que tiene esta persona en este contexto de comprar naranjas, ¿sí o no? En vez de ponerle naranjas, le compramos aguardiente, ¿cierto? Entonces cambiamos la dinámica. Cuando le cambiamos el lenguaje al asunto, también la mente comienza a pensar en otros asuntos. El profesor Wilson me decía, hace como 6 años hicimos una actividad con el libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, ¿cierto? Entonces, el profesor de español sacó unas temáticas con el libro, el profesor de sociales hizo una problemática política con ese libro, el profesor de artística puso que crearan imágenes a través de lo que leían en el libro. Fueron como 6 o 7 materias, en donde la conclusión breve que hizo el docente fue: el programa curricular ayuda a 2 cosas. La primera, a que se aumentara la calidad educativa. ¿Por qué? Porque ningún estudiante perdió en esas materias, por lo menos, porque era un trabajo dirigido. Y lo segundo es que con el contenido por lo menos se aprendió un poco de cultura general, ¿cierto? Entonces, a leer un poco las cotidianidades de nuestro barrio. Aquí nos hemos encontrado un poco que lo que genera bastante incidencia para que los jóvenes consuman es lo que entienden por legal e ilegal, ¿cierto? ¿Usted por qué consume alcohol? Ah, no, pues que es legal, no hay ningún problema que consuma. ¿Y usted sabe que el alcohol es una droga? Ah, no, ¿cierto? ¿Usted por qué fuma? No, pues porque lo venden en la tienda. ¿Usted sabe que eso es una droga? Ah, no, eso no es una droga. La droga no es pues la marihuana, ¿cierto? Entonces la percepción que tienen es bastante delicada porque no saben diferenciar entre un poco lo legal y lo ilegal. Y los mitos en realidad lo que nos llevan es a justificar lo que hacemos, ¿cierto? ¿Cómo se justifica algo? A través de un mito fundador, y en este caso sería que no identificamos cuándo eso es bueno y cuándo es malo. Entonces el uso no importa, porque de todas maneras, si estoy consumiendo alcohol, pues no va a haber ningún problema. Entonces la idea es, bueno, si usted quiere consumir o consume este tipo de droga, analice qué es lo que hay alrededor y cuáles son los factores de riesgo que están asociados a ellos. Les hablaba ahorita del nuevo liderazgo. ¿En qué partimos esto? Es que aquí hace un año empezamos con 3 profesionales del proyecto de protegidos, la Corporación Surgir. Hoy como mínimo tenemos la participación de la coordinadora, estudiantes de la institución, funcionarios públicos y gente que le interesa el tema, gente de la comunidad, ¿cierto? Entonces creo que es un logro bastante impactante por una sencilla razón, es que entienden de que las dinámicas, si no son conjuntas, no tienen sentido, y si el profesional no es el que sabe, sino que todos pueden aportar desde sus áreas de experiencia. Por eso para nosotros es importante entender qué piensan los compañeros del colegio, qué piensa la gente que ha tenido dificultades con su consumo, porque son tan inteligentes que muchas veces desperdiciamos esa capacidad intelectual por simplemente excluirlos. Nosotros, yo quiero reconocer esto, que nos ha dolido un poco el trato que ha tenido parte de la comunidad con algunos de nuestros estudiantes que vienen haciendo parte de nuestro proyecto, porque los ven como si fueran extraterrestres, si no fueran parte de este planeta, ¿cierto? Y creemos que cuando ellos se apropian y son acompañados por nuestros compañeros psicólogos, por Víctor, el trabajador social, en donde ellos se sienten parte de nuestro proceso, no porque los vemos como materia prima, sino como personas, ¿cierto? Porque ahí nace en realidad el conocimiento y ellos se dan cuenta de que son capaces de identificar cómo podemos aprender alternativas para superar nuestras dificultades, cómo podemos acompañarnos mejor, cómo podemos dialogar con la coordinadora fraternalmente y que ella nos diga: muchachos, yo los quiero mucho, los vamos a cuidar todos. De eso se trata. Y identificamos que son personas y como personas piensan por sí mismos. Y entonces ahí nos vamos dando cuenta de que en realidad sí va teniendo efecto nuestro proyecto dentro de la comunidad. Ahora, la participación estudiantil como factor protector, esto para nosotros es, creo, primordial. O sea,
no podemos entender que esto mejore paulatinamente si los muchachos no se dan cuenta de que ellos son los abanderados para poder salir adelante. Como decía el gran Jaime Garzón, si ustedes los jóvenes no asumen la responsabilidad de este país, nadie va a venir a salvarnos, ¿cierto? Entonces, eso es una forma de identificar para dónde vamos y cómo estamos en este momento. Bueno, aquí ya para terminar esta parte, las prioridades de la línea base que hicimos en la institución educativa nos están identificando los talleres que estamos haciendo en la institución educativa desde séptimo a 11, precisamente por los resultados. Aquí hay varios de ellos, los problemas académicos, como el bajo compromiso en la escuela, las relaciones familiares, el ambiente escolar, los eventos estresantes y todo el enfoque que tiene que ver con consumo particularmente, pero también con el manejo familiar. Mire que esto es algo que no toca solamente el tema escolar ni el tema académico, es algo que toca todas las esferas, el tema familiar, el tema educativo, el tema comunitario, y todo en sí puede plantear alternativas, pero si hay uno que no tiene una conectividad con el otro, pues podemos esperar que no sea de gran alcance. Bueno, bueno, como seguíamos, pues dando continuidad, al inicio hablábamos del componente educativo, ¿cierto? Y hablábamos del componente comunitario. Dentro del componente educativo, pues tenemos toda la parte de que se realizó un diagnóstico, pues una línea de base, y a partir de esa línea de base, pues se desarrollaron unas acciones puntuales. Entonces, dentro de ese trabajo que se viene haciendo dentro del grupo, dentro del componente educativo, desarrollamos dos grupos base estudiantil, tanto en la sede 1 como en la sede 2. Este grupo base pues, partió desde aquel diagnóstico inicial donde se identificaron a través de algunos indicadores, que por ejemplo el tema ambiente escolar en relación al manejo del estrés, era un asunto que estaba siendo, digamos, una de las que generaba problemáticas dentro de la institución. De hecho, en la sede 1, pues es como un tipo de herradura, y mientras hay educación física, nosotros que hemos hecho talleres y hemos hecho intervenciones, se evidencia la dificultad que tiene un docente para realizar una clase, ¿cierto? Entonces, y bueno, si para el docente es difícil, imagínense para el estudiante que tiene que prestar atención, ¿cierto? Entonces, frente al grupo base estudiantil, pues se identificaron que gran parte de los estudiantes perdían 1 o 2 materias, por lo cual la estrategia fue realizar unos refuerzos académicos donde se acompañaban a los estudiantes que estaban en situación de riesgo o en consumos experimentales, y se les hacía un acompañamiento a partir de las materias que venían perdiendo. Añadido a eso, para mejorar el ambiente escolar, se desarrollaron unas tomas lúdicas que se hicieron en los descansos. Estas tomas lúdicas son planeadas y fueron planeadas con los mismos estudiantes del grupo base, donde se hicieron, por ejemplo, abrazatones, donde se hicieron juegos, donde se hicieron tomas de sensibilización, donde actualmente hemos venido haciendo pues como ciertas actividades, como el minuto ganador, ¿cierto? Entonces que pone la galleta aquí, el que se la baje hasta la boca. Entonces eso ha venido generando que en la toma de los descansos se baje la ansiedad, ¿cierto? Y que la convivencia entre los docentes y los estudiantes mejore un poco, ¿cierto? No estamos diciendo pues que esto ya salvamos la institución, no, pero lo que sí podemos decir es que a través de esas actividades sí ha venido mejorando el ambiente escolar, y pues la propuesta es que se mejore la relación entre los estudiantes y los profesores. Añadido, bueno, continuemos. Este grupo base estudiantil, también realizamos, frente a esa problemática de que los jóvenes perdieran tantas materias, se hicieron unas técnicas de estudio, se capacitó al grupo base en técnicas de estudio, y a partir de allí se hicieron unos carteles que se pasaron por toda la institución con el fin de que los jóvenes asumieran esas técnicas de estudio, y en cierta medida pues si tienen unas buenas técnicas de estudio, es muy probable que mejore la capacidad del joven o del estudiante para aprender.
También se hizo, dentro del componente educativo, se desarrolla la estrategia Reto Más, la que nos hablaba Carlos ahora de la estrategia de transversalización, donde a través de todos los docentes tienen unos planes de área. Entonces, a partir de ese plan de área, nosotros los capacitamos para que a partir de un proyecto, de unas cartillas que desarrolló la Corporación Surgir, que a partir de ellas ellos puedan hacer prevención sin dejar de hacer su labor. Por ejemplo, Carlos lo decía, bueno, con probabilidades. Entonces, a través de probabilidades, hacer prevención. Entonces, se capacitaron 12 docentes en el semestre pasado, y ya este semestre se hicieron capacitación con 8 docentes. O sea, en este momento hemos capacitado 20 docentes, donde se han realizado pues más o menos una aproximación, casi 40 o 50 talleres dentro de las mismas aulas, con un proceso de transversalización. Y pues a partir de esa estrategia pues hay todo un cronograma de actividades que hasta este momento se viene desarrollando. La idea de nosotros es que la estrategia Reto Más como estrategia de transversalización, si nosotros salimos, pues apenas finalice el proyecto, la idea es que quede la capacidad instalada, por lo cual hemos venido haciendo pues como conversando con el rector, con los coordinadores, para que la estrategia quede como con una resolución rectoral, de tal manera que apenas termine el proyecto, se continúe como la estrategia, se continúe aunque nosotros no estemos, ¿cierto? Entonces hemos venido pues como haciendo ese proceso pues con la estrategia Reto Más. Frente a, pues ya lo habíamos hablado un poquito, pero entonces frente a la estrategia Reto Más pues se viene desarrollando algunas actividades también por parte de los docentes en torno a diferentes temáticas de prevención, y hemos venido trabajando con algunos tips con factores de protección que tienen que ver con el consumo de spa, mejorar las relaciones familiares, el ambiente escolar, entre otros. Frente al tema con padres, pues dentro del componente educativo, pues se ha venido desarrollando unos talleres con los padres, articulados con la Escuela de Padres de la institución, donde se han formado 30 padres, donde se ha hecho priorización de los grados 6 y 11 en temas de resolución de conflictos, pautas de crianza, comunicación familiar, y además se ha hecho formación y gestión del riesgo a 10 familias de jóvenes que están recibiendo atención individual. Obviamente esto hace parte del semestre pasado, pero ya en este semestre hemos venido haciendo, fuera de esas 10 familias, hemos venido haciendo otro acompañamiento a otras familias. Añadido, pues bueno, ese es el componente educativo. Ya en el componente comunitario, como les veníamos diciendo ahora, pues partimos desde el CIDIES, de este diagnóstico, y a partir de este diagnóstico se han venido desarrollando ciertas actividades con el grupo base. Entre ellas desarrollamos como un tipo fiesta, pues se hizo como un stand en la institución, donde hablamos de cómo saber beber, o sea, saber vivir, saber tomar, ¿cierto? Entonces, cómo la gente aprende a través de una campaña a tomar de manera responsable, ¿cierto? Que nosotros tenemos un programa que se llama la 6C, que es la consistencia, una buena alimentación. Entonces, bueno, se vino pues desarrollando esto. Añadido a esto, se ha venido trabajando con los padres en el tema de la tolerancia frente al consumo de sustancias psicoactivas y en torno al alcohol. Va a ser un poquito más rápido. Se han realizado algunas acciones de formación e inclusión social. En ellos se ha venido trabajando con la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí, que es ADELI, donde al inicio empezamos a llevar toda la oferta que ellos tenían laboral, la llevamos a la comunidad, y este año desarrollamos una microferia de empleo donde asistieron aproximadamente 300 familias,
Actualmente pues se nos ha acercado muchas personas a decirnos que ya hay personas que han conseguido trabajo y pues la gente ha tenido, digamos, muy buena, pues digamos, muy buenos comentarios de la actividad como tal, ¿cierto? Muy buena acogida. Se ha hecho atención individual, dentro del componente educativo se ha trabajado con 37 estudiantes que han sido referidos por los docentes. Esta atención individual consta de una valoración inicial, se hace una entrevista motivacional y a partir de allí pues se hace una intervención breve y se hace revisión de acuerdo pues como al caso que remitido. Se ha venido trabajando también con los CLEIs, tenemos 2 grupos de apoyo en los CLEIs, tenemos, bueno, con ellos se han venido haciendo todo un trabajo de prevención, de atención individual, pues ahí pueden ver un poquito pues cuántos estudiantes se han beneficiado de las actividades. Se han hecho remisión y vinculación a oportunidades de desarrollo. Frente a esto hemos vinculado la Casa de la Cultura a través de las unidades socioculturales. Lo interesante es que la Casa de la Cultura ya venía haciendo las unidades socioculturales en otros sectores, pero entonces con ellos logramos que el año pasado ellos realizaran las unidades socioculturales en la comunidad y este año se le diera continuidad al proceso. Al inicio se vincularon más o menos, en la toma que se hizo en el colegio, se vincularon más o menos 250 estudiantes. De esos 250 estudiantes, aproximadamente el 30% de los estudiantes quedaron vinculados dentro de las actividades, dentro de las unidades socioculturales. Esto era hip hop, esto era el tema de literatura, baile tropical. Y bueno, este año también se realizó, se inscribieron más o menos 200 y pico estudiantes y venimos haciendo pues como un acompañamiento. Todavía no tenemos como el dato exacto de cuántos están iniciando en las unidades socioculturales, porque apenas está iniciando, pero hasta el momento hemos visto que ha tenido muy buena acogida esta vinculación pues a estas actividades. Añadido pues como a eso, pues se han venido haciendo revisiones dentro de este proceso de vinculación. Se han hecho revisiones a la AEPS, se ha hecho acompañamiento individual a algunos de los estudiantes, de tal manera que se les ha logrado hacer todo un proceso de vinculación a la parte recreativa, a la parte cultural. Se ha hecho capacitación a colectivos juveniles. Dentro de la institución hay una emisora, pues hay digamos unos elementos para realizar una emisora. Se ha venido capacitando a estos jóvenes para realizar la emisora. Se hizo la capacitación y estamos como, digamos, solo falta una capacitación para que ya se empiece a desarrollar, aunque el año pasado se logró como hacer algunas actividades frente a la emisora en relación a temas específicos que ellos evidencian que son, digamos, estratégicos dentro de la institución. Por último, en la parte mía, que ya estamos dando el cierre, se ha hecho bastante gestión del riesgo, se ha vinculado muchas instituciones dentro del proyecto, entre ellas está el Hospital del Sur, con quien hemos hecho algunas remisiones en casos de adolescentes con depresión, con pensamientos pues depresivos y un poco difíciles. Se ha trabajado pues, o se ha hecho devolución al Consejo del municipio de Itagüí, se ha hecho algunas devoluciones pues, con la Fundación Diego Echavarría, se ha trabajado con la Caja de Compensación con FENALCO a través de las ofertas del municipio. O sea, el municipio contrata con FENALCO y a través de esta contratación pues nosotros hemos logrado que dentro de la misma institución se desarrollen los cursos. Uno de ellos fue de barbería que ha tenido muy buena acogida y para este año estamos gestionando para que sea barbería y manicure y pedicure se realice este año. Estamos pues como en la gestión y más porque el municipio apenas digamos está como haciendo todo ese proceso de contratación. Se han hecho revisiones a la comisaría sur de familia, donde se han hecho pues como acuerdos de colaboración para hacer remisiones. Añadido a eso pues también se ha hecho a través de la Universidad de Envigado,
se han hecho también remisiones, tanto a la Universidad de Envigado como al Servicio Psicológico de Envigado. Pues ellos tienen un hospital muy interesante que trabaja todo el tema pues del consumo y el trato sobre esta problemática específica. Se ha hecho remisiones a EPS, también hemos... bueno, listo. Vale. Para terminar, vamos a señalar un poco concreto lo que hemos venido haciendo en parte de este año en el sector educativo, en el comunitario. Como les decía mi compañero Víctor, en el sector educativo tenemos unos talleres formativos, pero esto según orientado los resultados de la línea base. O sea, por ejemplo, en el grado séptimo, octavo y 11 se identificó que el estrés como tal tiene mayor incidencia sobre las relaciones de consumo, ¿cierto? Entonces, ¿qué incidimos? Que para estos grados vamos a hacer un taller particular. Por ejemplo, la presión de grupo es para octavo, noveno, el tema de abuso de alcoholes, por ejemplo, para noveno y 11. Entonces, esto va discriminado según el diagnóstico de la línea base. Segundo, hemos venido realizando diferentes actividades desde las tomas lógicas, pero también del descanso pedagógico. Esto es un proyecto institucional que hemos tenido la forma de articularnos precisamente para generar otro tipo de dinámicas. Entonces, por ejemplo, el caso de la sede 1, como lo decía Víctor, 1 minuto para ganar, para que ellos noten que el descanso también tiene otro tipo de dinámicas. En la sede 2, la generación de programas didácticos como el Twister o el Caminito al Cielo nos ha permitido hacer diferentes formas de habitar el descanso educativo. La ampliación en este caso de la atención individual y la atención de los grupos de apoyo, pasamos de 35 a más de 50 estudiantes, contando pues la gente del CLEI. Los talleres formativos con padres que vamos a iniciar este final de mes, específicamente los vamos a hacer con séptimo y con los padres de 11, porque dentro de los resultados también de la línea base nos permitió de que las relaciones familiares tienen bastante incidencia si son negativas en la percepción de consumo y si son positivas en un factor protector. Entonces la idea es vincular todos esos factores protectores para potencializarlos. La formación a los jóvenes de 11, 1 creo que es en el grado donde está Alejandro, en la sede número 1, 11-2. Con ellos el año pasado hicimos una actividad desde la estrategia Reto Más y ellos construyeron una revista a mano. La propuesta que nosotros lanzamos dentro de la corporación es que pudiéramos llevar esa expresión que ellos hicieron con todo el tema de prevención de consumo, con todos los planes de acción que tenemos en la institución, en la comunidad, hacer una revista bien diseñada, que el compañero comunicador nos va a ayudar con el tema de redacción, con el tema de fotografía, con el tema de diseño de imagen, absolutamente todo. Entonces la idea es formar a estos 11 jóvenes en esta estrategia, por un lado, para que vayan vinculando su carrera profesional a ese sentido, y 2, para que a la institución también le quede este programa. Nos faltan 2 profesores y toda la planta en total de la institución educativa del bachillerato estaría formada en Reto Más, pero los de bachillerato, ¿cierto? Sin quitar los de primaria y los niños. Entonces, todos los docentes que por lo menos le dan de sexto a 11 estarían formados en la estrategia Reto Más. ¿Para qué? Para que, como le decía mi compañero Víctor, busquemos la forma de que se convierta en una resolución rectoral, en donde la institución Esteban Ochoa sea pionera, no solamente en Antioquia y en Itagüí, sino en Colombia, sobre la estrategia Reto Más, que implicaría la visión de los programas curriculares de otra forma. Entonces, eso también no sería un logro de Surgir, sería un logro de la institución, porque ellos son los que lo permiten, lo dinamizan y lo construyen. Y en la comunidad, el tema de ampliar las oportunidades laborales, como le decía Víctor, ya ahora tenemos, no tenemos el número exacto, pero aproximadamente participaron más de 120 personas llevando su hoja de vida, y 300 personas, gracias, y muchas de ellas, por comentario propio de la misma comunidad, encontraron un trabajo. Entonces, si disminuimos la capacidad de no encontrar trabajo de la gente de la comunidad, la pregunta es, ¿cómo podríamos pensarnos si la comunidad tiene empleo? ¿Cierto? Por lo menos digno. Aquí el compañero Víctor
está promoviendo en conjunto pues, con el proyecto, pero él es la cabeza visible, el torneo de fútbol femenino llamado Protegidos. Lo que buscamos con el torneo de fútbol es, aparte de la participación de la comunidad, en este caso femenina, juvenil, que el torneo de fútbol se convierta en una excusa para compartir, ¿cierto? Porque el compartir ha generado que dentro de la estrategia de nuestro proyecto se generen vínculos y se vayan progresivamente generando lazos de tejido social. Esto quiere decir que las señoritas del 19 de abril muchas veces no se las llevaban con las del barrio San Gabriel o Triana o San Francisco. Lo que buscamos es una relación y una comunicación directa entre todas estas comunidades, precisamente para que se construya la comunidad a través de un torneo de fútbol y no sigamos segregándonos. Vamos a hacer en cierta medida todo lo que concluye el plan de acción comunitario, actividades de formación y sensibilización. La gente del grupo base comunitario está plenamente formada en temas de drogas, ¿cierto? Y también en temas de alternativas a la superación de drogas, como parte de las relaciones que tenemos, de las reuniones que tenemos, de las propuestas que ellos hacen cada 8 días. Con la gente del grupo comunitario, vamos a hacer un acompañamiento a las tiendas de nuestros barrios con un sentido práctico, y es que nosotros no le vamos a imponer a la gente del barrio que deje de venderle alcohol y cigarrillos